Ya, capítulo 5, vamos a leer por esta, mantiene ahí, no, pero sí, yo les leo. Capítulo 5, los que tienen Biblia o aplicación, Samuel, primera de Samuel, capítulo 5. ¿Ya? Lo que lo encuentran en su aplicación o en su Biblia de papel, me dicen amén. Gracias. ¿Sus lentes, pastor? No, acá no. Sí, este. Ay, la ofrenda. Dice, estoy leyendo NTV. Dice, después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, ¿se acuerdan que en esa parte quedamos? La llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban en la entrada, solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, Señor, ayúdenos a atesorar las enseñanzas que encontramos en ella, Señor, a entender un poco más de sus propósitos, de sus planes, y a también ahora aprovechar de hacer un repaso a todo este libro, lo que llevamos del capítulo 5, para que verdades que hemos aprendido vengan a ser recalcadas, Señor, en nuestra mente, Señor, y las podamos ir atesorando, porque son verdades maravillosas que encontramos en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, ahora sí, atento a la pantalla, porque antes que sigamos con el texto, quiero que hagamos un repaso para que ustedes queden, pero así, así como si ayer hubiera predicado yo todos estos temas, ¿ya? Entonces, bueno, les mostraba el arca. Veíamos al principio de este libro una familia que siempre dice, en varios textos hace mención de que ellos era costumbre que siempre iban a adorar a Dios, que era en este caso el Cana. ¿Se acuerda? Este hombre que tenía estas dos esposas, Penina y Ana, y se acuerdan que una tenía hijos y la otra era estéril. ¿Se acuerda de eso? Y lloraba, sufría, porque más encima la otra le hacía bullying porque ella no tenía hijos. Entendíamos también lo que significaba en ese tiempo que no tuvieran hijos. ¿Se acuerda que estaba la promesa de un redentor, la promesa de un Mesías? Entonces, de que una mujer no pudiera tener hijos era como que se te cerraba todo posible sueño, esperanza de que tú fueras la escogida para traer al Mesías, pues, ¿me entiendes? Entonces era mucho lo que podríamos decir estaba en juego, o lo que caía sobre la persona que lamentablemente sufría de no poder tener hijos. Y era el caso de Ana. Vamos a la siguiente, por favor, cierto. Ya. Veíamos también de que una de las cosas que pasaban ahí, que estos hijos, aquí les sacamos una foto a los hijos del profeta, que se portaban mal. Ellos se acuerdan que aparte que robaban de lo que se ofrecía en el sacrificio, también con las mujeres que iban a servir al templo, ellos se aprovechaban de eso. Ahí pusimos una cámara de seguridad ya. Y se aprovechaban de las mujeres que iban a servir al templo. Entonces, todo eso Dios lo estaba viendo, porque ellos eran los encargados de ministrar ahí frente a la presencia de Dios. Sin embargo, estaban contaminando todo, no entendían entre lo sagrado y lo impuro. Vamos a la siguiente. Ellos siempre robaban. Ahí tenemos una hermosa imagen de todo lo que era la parte de adentro del tabernáculo. Un día vamos a enseñar sobre eso, pero muy, muy bonito, ¿ya? Entonces ellos lamentablemente eran corruptos, 100% corruptos. Vamos a la siguiente, por favor, hermano. Y dice que un día ella fue con su esposo, como siempre, a ofrecer sacrificio. Y Ana, cuando se acerca a orar, ella está orando. El sacerdote Elí la ve desde lejos. ¿Y qué es lo que pensó? ¿Se acuerda que la vio que balbuceaba y pensó que estaba borracha? No, oye, ¿qué anda ahí haciendo? Abandona el vino, le dice. ¿Se acuerda? Abandona el vino. No, Señor, sino que su sierva ha derramado, no se me apresure, por favor, su sierva ha derramado su corazón delante de Dios y le hace ver su aflicción. ¿Se acuerda que es lo que aprendíamos esa vez? De cómo teníamos que derramar nosotros nuestro corazón. Al igual como Ana derramó su corazón, nosotros igual. Y cuando el profeta le dice, ven paz, que Dios se acuerde de ti, y veíamos que el capítulo siguiente dice que Dios se acordó de Ana. Y Ana tuvo a su bebé, le puso nombre Samuel,
y cumplió lo que ella había prometido a Dios. ¿Se acuerda que hablábamos sobre los años que tenía que ser destetado el niñito? No sé si cumple con los requisitos de un niño destetado, pero ahí vemos las imágenes cuando ya Ana, ha pasado el tiempo, va a entregar a su hijo y ella le dice al profeta: ¿se acuerda de mí? Yo soy aquella que estaba orando y usted vio mi aflicción, el Señor se acordó de mí y este hijo le pertenece. Y lo entregó para el servicio de Dios ahí en el templo. Hacíamos hincapié en la diferencia también, podíamos haber visto de cuando a Abraham se le pide el hijo, ¿se acuerdan? Acá ella entrega a su hijo, ¿para qué? Para que sirva a Dios. Y Dios la compensó porque tuvo más hijos, ¿sí o no? Veíamos eso también. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, entrega ella a su hijo. Cada año ella iba, y se acuerda que hacíamos mención de que él era como un sacerdote chiquitito, porque él le ayudaba a Elías, el sacerdote, le ayudaba en todos los trabajos del templo, y tenía su traje chiquitito de sacerdote. Vamos a la siguiente. Y todos los años dice que ella le llevaba, cada vez que iba creciendo, ella le llevaba su trajecito, y nos reíamos de eso porque era como esto donde van los niños ahora. ¿Cómo se llama? ¿Kitsania? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Esa dónde van? ¿No? ¿Ustedes no llevan a sus papás, a sus hijos? Sí. Llévenlo. Y veíamos que era un pequeño sacerdotito ahí trabajando en el templo. ¿Se acuerdan que Elí llamó a sus hijos y les dijo: hijo, he escuchado de que ustedes andan haciendo esto y este otro? ¿Por qué hacen eso? Pero veíamos que en el texto que él le daba más importancia al qué dirán. Le daba más importancia a lo que la gente está diciendo que realmente lo que ustedes están haciendo delante de Dios. Que realmente habían mezclado lo santo con lo profano. Y Dios dice que envió a un hombre, ¿se acuerda? Dice que Dios manda a un profeta, a un siervo de Dios. No se nos da el nombre, pero dice que manda a una persona que va y le habla. Y le dice: Elí, yo he visto esto, y tú no has hecho nada. Tú no le has llamado la atención a tus hijos. Él había hablado, pero como vimos en esos textos, él nunca le reprochó así de una manera fuerte y enérgica, haciéndole ver no tan solo lo que murmuraba la gente, sino lo que significaba delante de Dios. Dios, a través del profeta, del hombre que envía, le dice: vas a tener prueba porque en un mismo día van a morir tus dos hijos. Y así fue, vimos después. Veíamos la importancia, ¿se acuerdan? En ese tiempo veíamos la importancia de los padres en la crianza de sus hijos, la responsabilidad que cada uno. Y hace poquitito que los chicos habían venido a presentar su bebé, ¿se acuerdan cuando yo prediqué ese tema? Creo que fue justo la semana anterior, o esa semana, no me acuerdo, cuando ellos vinieron a presentar a su bebé. Y hablábamos justamente de eso, de la importancia de como padre o como familiar, yo que soy tío, de poder dar testimonio a los pequeños. ¿Me entiendes? Es tan importante. Nosotros somos el reflejo de Cristo, así como cuando Pablo le dice a la iglesia: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pues bien, tus hijos y sobrinos, cuando nosotros profesamos que somos cristianos, van a demandar que nosotros nos comportemos como tal, ¿me entiendes? Entonces, es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Entonces, el hombre de Dios fue a hablar con él. Vamos a la siguiente. Ya. Entonces, una mención que nuevamente anoté ahí, que dice que todos los años ellos iban a ofrecer sacrificio a Dios. Todos los años. Veíamos que era una familia que procuraba siempre eso, el ir a buscar de Dios, el ser testimonio de su familia. Eso habla bien de esta familia. Y llegamos a ese momento del llamamiento del pequeño Samuel, ¿sí o no? Muchos conocemos, aquellos que ya hemos estado por años en la iglesia, era típico una obra de teatro que hacíamos sobre el llamamiento de este pequeñito. Está durmiendo, ¿sí o no? Y escucha la voz que le dice: Samuel. Se adelantó siervo. Samuel, le dice. Y él pensó que lo llamaba el profeta, y va a la pieza del profeta: ¿qué quieres, Señor? No, yo no te he llamado. 3 veces pasó. Y en la última el profeta se da vuelta y le dice: no, esto es Dios. Y le dice: la próxima vez que te llame, dime: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y fue así. Ya se me adelantó. Y fue así. Palabra de Dios. Estamos ahí, estoy por hacer algo en Israel. Estamos ahí. Vino palabra de Dios a él y le dice. Y nuevamente, lo que antes le había mandado a decir con el profeta a Elí, ahora a través de este niñito se lo vuelve a decir a Elí.
Vamos a la siguiente. Y a la mañana siguiente dice que Elí lo llama y le dice, cuéntame todo. Le dice, cuéntame todo lo que Dios te dijo. Y él le cuenta. Y le dice exactamente lo mismo. Cómo Dios iba a traer juicio sobre su familia por lo mismo. Porque no estaban haciendo lo que correspondía. Porque ni uno estaba cumpliendo su rol. Tanto estos sacerdotes que estaban haciendo lo impuro, porque tenían ellos acceso a los lugares santos. Sin embargo, ellos estaban actuando de manera impura. No había santidad en ellos. ¿Entiendes? Y este hombre no estaba cumpliendo su rol. Veíamos que en lo natural dice que estaba quedando ciego, ¿sí o no? 89 años ya estaba por cumplir, estaba quedando ciego. Pero veíamos que en lo espiritual igual estaba quedando ciego. Cuando estaba Ana no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Ana. 3 veces tuvo que pasarle para que darse cuenta de que era Dios que estaba llamando al niñito. ¿Me entiendes? Podíamos ver también que en lo espiritual el hombre ya no se estaba perdiendo el rumbo. ¿Me entiendes? Vinieron los filisteos a atacar, nos mantenemos ahí, vinieron los filisteos a atacar a Israel. Los filisteos eran conocidos como el pueblo del mar. Ellos se basaban en 5 ciudades, y en 5 ciudades cada una tenía como un gobierno independiente y tenía sus 5 príncipes. ¿Ya? Eso eran los filisteos, porque aquí en este capítulo se va a hablar harto de estos 5 príncipes. Y hay estas 5 ciudades que eran. Ellos, ¿cuál era el poderío que tenían los filisteos? Que como tenían, era una zona estratégica, Marco, entonces tenían muchos negocios. Estuve escuchando videos de historiadores con los griegos. Por ende, los filisteos tenían la ventaja del tema de los metales. Estamos en la edad de los metales, ¿se acuerdan cuando nos pasaban en el colegio? Bueno, los que nos pasaban, eso cuando pequeños. En la edad de los metales, no sé si ahora les pasan al paleolítico, al neolítico, ¿no? ¿Ya no? Bueno. Y los filisteos tenían solamente ellos manufacturaban el hierro, el acero en ese tiempo. Acuérdense que porque aquí hay un pequeño error ahí en esto. Ahí se me cayeron los historiadores. ¿Por qué? Porque cuando Saúl pelea, ¿se acuerdan que era Saúl y su hijo eran los únicos 2 que tenían espada? Porque como ellos tenían el monopolio de todo lo que era el metal, los filisteos, cuando los judíos necesitaban que arreglar sus arados, tenían que ir donde los filisteos para que le arreglaran los arados. Podríamos decir, los hebreos tenían puros palos nomás por mano para pelear. Entonces, más gloria se lleva a Dios, porque a pesar de eso, Dios les dio victoria, ¿me entiendes? A pesar de que ellos no eran un ejército con espadas como los demás, ¿me entiendes? En la batalla cuando vimos a Débora, ¿se acuerdan que ellos tenían carros de metal? Y que también era una locura en ese tiempo. Entonces, pero Dios procuró que ellos pelearan en ese valle que inundó con agua, ¿se acuerdan? Y los carros quedaron ahí atrapados. Entonces, todo eso habla de lo maravilloso que fue Dios en cuidar a su pueblo. Entonces ellos van a la batalla, y ¿qué es lo que hicieron? Mandaron a buscar el arca, ¿se acuerdan? Entonces para la anterior, por favor. Mandaron a buscar el arca, entonces se llevan el arca cubierta como tenía que ser, tapadita con tomadas de las barras que tenían a los costados. Pero aprendíamos ese día que ellos solamente estaban viendo el arca como un amuleto, ¿se acuerdan? Para ellos no era la presencia de Dios que iba a acompañarlo a la batalla. No, ellos traigan el arca porque vamos a ganar. O sea, estábamos viendo el arca como un simple utensilio que les daba una ventaja, ¿me entiendes? Pero no lo veían como la presencia de Dios con ellos en medio de la batalla. ¿Y qué pasó? Vamos a la siguiente. Perdieron la batalla, y ese mismo día fue cuando estos 2 hijos del profeta murieron, ¿ya? Y aparte de todos los demás que murieron, pero ellos también murieron. Y cuando fueron a llevarle la noticia al sacerdote, ¿se acuerdan qué pasó con él? Se cayó. Vamos a la siguiente. Justo le sacamos una selfie cuando cayó ahí en la silla, se cayó de la silla, se rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque era gordo, como dice el niñito del video. Era gordo. No, porque ya estaba muy gordito y tenía 89 años, estaba viejito. Y él murió. Al final de ese capítulo veíamos la mujer que tuvo el bebé, ¿se acuerda? Que le puso por nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre ahora? Que la gloria de Dios no ha abandonado. Era... se me tenía presente el nombre, pero no, ya, estaré para la casa. Claro, lo tengo aquí. Ya. Pero era que ella le puso por nombre, y el nombre significaba que la gloria de Dios los había abandonado.
porque ella sí logró entender que todo eso significaba que Dios los había dejado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya la corrupción era mucha dentro de los líderes del sacerdocio. Y eso también contaminaba a otros, porque dice que cuando estos hijos del profeta Elí, el sacerdote Elí, enviaban a otros a que sacaran carne que no les correspondía, o sea, no eran solo ellos, eran muchos que ellos estaban metiendo dentro de su negocio que tenían de aprovecharse de la gente que iba a hacer sacrificio a Dios. ¿Entiendes? Entonces era lamentable lo que estaba pasando. Y como Dios no puede ser burlado, como todo lo que el hombre siembra, cosecha, la mano de Dios vino sobre ellos. Vamos a la siguiente, siervo, por favor. Y aquí llegamos a lo que tenemos ahora, ¿ya? Cuando el arca es capturada, y aquí vamos a ver cómo, lo maravilloso de este capítulo 5, hermano, es cómo usted va a ver a Dios actuando cuando nadie lo ve. Cuando usted piensa de que no, Dios está capturado, ya Dios no puede hacer nada, porque Israel ya se veía derrotado, ¿sí o no? Porque el arca del pacto había sido tomada, el profeta murió por lo mismo, Elí. Pero este capítulo nos hace ver de que Dios seguía peleando la batalla. Dios seguía ahí siendo Dios soberano por sobre todo. Y dice que entran al templo de su dios Dagón, que tenía forma como de pesa y tiene su forma. Arriba tiene la famosa mitra, que es la misma que ocupa el Papa, por si acaso, ¿no? La mitra que usa el Papa tiene forma de pesa. El dios Dagón, ¿tiene qué fecha nació? 25 de diciembre, ahí se la dejo dando. Pero dice que colocan el arca justo frente del dios Dagón. Y en la noche, ¡pah! El dios Dagón cae de frente al arca. La encontraron ahí. A la siguiente noche, de ahí no me mandaron fotos de eso, ¿sí? Pero la siguiente noche pasa lo mismo, pero esta vez se le habían roto los brazos y la cabeza. O sea, vemos cómo Dios, como esa canción, por eso yo me acordaba de esa canción que dice que aunque no te vemos, sabemos que tú estás sobrando, porque es verdad, pues, hermano, a veces nosotros estamos tan metidos en nuestra derrota, podríamos decir en este caso el pueblo de Israel, estaba tan metido en su derrota que perdimos el arca, murió el sacerdote, murió los otros dos sacerdotes que le seguían, sus hijos, y dan todo por perdido. Imagínense, sin embargo, Dios estaba peleando ahí dentro del templo, demostrándole a todos estos que su Dios no era nada, ¿me entiendes? Vamos a la siguiente. Además de eso, en los versículos siguientes dice que empezó a haber una plaga de ratas. Habiendo esta plaga de ratas, según algunos dicen que este fue el inicio de una de las plagas de la peste bubónica, porque empezaron a salir llagas a la gente, tumores, dicen en las otras versiones, por todo esto que significaba las ratas, fueron todo, y empezaron a morir mucha gente, ¿me entiendes? Y ahí vemos nuevamente la mano de Dios sobre ellos. ¿Qué hicieron ellos? Acuérdense que eran 5 ciudades que tenían los filisteos. Entonces, no, mandemos la otra ciudad. Y la mandaron a otra ciudad, y adivinen qué pasó en la otra ciudad. Lo mismo, pues, bueno, empezaron las ratas, empezó a morir la gente, empezaron estas llagas, ¿me entiendes? Y así iba pasando, hasta que ellos llamaron a su sacerdote y le preguntaron por qué está sucediendo. Y entendieron de que era Dios el que lo estaba haciendo. Este Dios que se representaba con esta arca solo como una representación, ¿me entiendes? No es que Dios estuviera ahí, entendemos que Dios está por sobre todas las cosas, pero era Dios actuando, mostrando su poder frente a ellos. Vamos a la siguiente, por favor, siervo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos le dijeron, ya, mira, van a hacer lo siguiente, construyan una carreta, tomen una yunta de bueyes, hembras, ¿cómo se llaman? ¿Bueyes igual? Boyas, ya. Ya, pero es que hace mención de uno que recién hayan tenido cría, ¿me entiendes? Claro, que ellos, entonces les quitaban las crías, las ponían en el carretón, ponían el arca. Entonces ellos dijeron, miren, hagamos una prueba. ¿A cuánto aquí les gusta hacer pruebas para saber si algo es de Dios o no es de Dios? Yo creo que a todos, ¿sí o no? Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una prueba para saber si esto es de Dios. Coloquen los animales ahí y las crías llévenselas para allá. Lo natural, ¿qué sería? De que los animales se fueran por donde sus crías, pues si recién están criando, ¿sí o no? Sí.
Y entonces ya, si era algo que no era de Dios, se iban a volver a las crías. Pero si era de Dios, los animales se iban a ir hacia donde estaban los israelitas. ¿Y adivine qué pasó? Los animales se fueron. ¿Me entiende? Mostrando de que esta era la mano de Dios. Y dice el texto que estos 5 reyes, príncipes, se fueron detrás viendo cómo la carreta avanzaba hasta que llegó donde estaban los de Israel. Y estaban justo en tiempo de cosecha. Justo en tiempo de cosecha, dice que cuando ellos llegaron. Ahí vemos que llegó el arca solita. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a la siguiente, por favor, siervo. Se alegraron, obvio, rompieron la carreta, sacrificaron los animales y empezaron a adorar a Dios, ¿sí o no? Pero ellos hicieron algo que estaba prohibido hacer. ¿Cuántos de ustedes destaparon el arca para ver lo que había adentro? Ese día, por hacer eso, porque ahí está lo que hay dentro del arca, lo que usted vio, pues, la vara de Aarón, las tablas y la porción de maná. Ese día murieron como 70 personas por haber hecho lo que hizo usted. No, pero ¿por qué? Porque era algo que estaba guardado en un lugar especial, en el lugar santo, ¿se acuerdan? En el lugar santísimo. En el tabernáculo, un día lo vamos a ver, había un lugar que era imagínense allá la parte donde está las hermanas allá afuera, es el atrio, la parte de afuera. Después venía el lugar santo y después al final había una cortina y venía el lugar santísimo y ahí estaba el arca y ahí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año a hacer un sacrificio. Y amarradito en su traje que usaba, él tenía unas cadenitas, unas campanitas abajo, y al sacerdote le amarraban una cuerda, no si era todo le amarraban una cuerda, entonces él cuando entraba a hacer sacrificio, las campanas tenían que mantenerse sonando porque él caminaba y estaba vivo. Entonces si las campanas dejaban de sonar, era porque había sido encontrado en pecado, hermano, y lo tenían que tirar el cuerpo. Imagínate si fuera así hoy en día nosotros, la misericordia de Dios no llegaban allá afuera, pues hermano, ¿sí o no? No, pero de verdad, porque todos pecamos, o sea, la Biblia dice, todos pecamos, ¿entiendes? Seríamos mentirosos si decimos, no, hermano, yo llego, pero bien, no, todos pecamos, o como dice la Escritura también a veces, sabiendo lo que debemos hacer no lo hacemos, y eso también es pecado. Sabiendo que debemos hacer el bien y no hacerlo también es pecado. Bueno, el tema es que ellos miraron ese día dentro del arca y que estaba prohibido, y dice que alrededor de 70 personas murieron ese día. Vamos a la siguiente, creo que tengo una más. Sí, ahí está justo el día de la mortandad, como 70. A raíz de eso ellos piden que se lleven el arca, y de ahí ya viene el próximo capítulo que vamos a ver la otra semana. Pero hoy día quiero que podamos entender dos verdades que encontramos acá, dos enseñanzas. Una, ver cómo Dios actúa cuando nosotros no lo estamos viendo. Israel pensó que estaba derrotado, que ya no quería nada para ellos. Sin embargo, ellos no tenían ni idea de que Dios estaba dando la media batalla solo allá, porque Él no nos necesita, pues, hermano. Si es así de sencillo, somos nosotros los que necesitamos de Dios, pero Él sigue siendo Dios. ¿Me entiende? A veces nosotros en nuestra tontera de ser humano, de creernos tan bacanes, ¿sí o no? Como que pensamos que Dios nos necesita a nosotros. Él sigue siendo Dios. Nosotros como seres humanos somos los que dependemos de Él para nuestra existir. Y aquí vemos cómo Dios estaba actuando, estaba mostrando su poder en medio de todos estos pueblos que tenían todo para ganar, tenían metal, tenían todo para vencer. Sin embargo, este Dios maravilloso los derrota. Los israelitas no movieron nada por nada, solo Dios actuó, los derrotó. Y lo otro también que muchas veces nos pasa a nosotros, cuando hacemos estas famosas pruebas, ¿será de Dios o no será de Dios, sí o no? ¿Cuánto hemos hecho eso? Yo digo que sí, porque yo cuando recién llegué cuando me congregaba en Cristo de Única Esperanza, ahí conocí al Señor yo. Y llegó un momento en que yo empecé a visitar otra iglesia, ya, de rockero, así, chascones, pelo largo. En ese tiempo me salía pelo, tenía pelo largo.
Y me acuerdo que yo siempre fui de eso, así de señales, de pedirle señales a Dios. No sé si ustedes también, pero yo era eso de Señor, muéstrame una señal, dame una señal. Y me acuerdo que ese día cuando llegué, el hermano que estaba predicando, predicó justo un texto que yo nunca logré entender, pues, hermano. La caña, Calle Humea. no, el pávido humeante y la caña cascada, ¿no? ¿Cómo se dice? Y yo nunca entendía ese texto, pues, hermano, qué significa, y lo leía. Y ese día el hermano lo enseñó, pero de una manera tan clara que para mí fue la respuesta de Dios, ¿me entiendes? Yo dije, ah, no, aquí me quedo, ¿me entiendes? Pero nosotros como seres humanos somos muy buenos para hacer eso, ¿me entiendes? O para pensar de que solamente las cosas buenas vienen de Dios y que lo malo no viene de Dios, ¿sí o no? Pero dentro de la escritura, cuando los apóstoles iban a ser probados esa noche, ¿qué les dijo Jesús? Satanás os ha pedido para zarandeados. O sea, les va a dar duro, pero yo he orado por ustedes. Cuando viene la prueba sobre Job, el diablo fue que solo, no. Él fue y tuvo que ir pedir permiso a Dios, ¿me entiende? Entonces, Dios, recuérdelo, Dios siempre está en control de todo, ¿me entiende? Todo. Job dijo, daremos gracias solamente por lo bueno o por lo malo, todo viene de Dios, ¿me entiendes? Pero siempre, nunca pierda esta verdad de decir, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Muchas veces para nosotros puede parecer una calamidad en su momento y a su tiempo, después, analizando, nos damos cuenta, no, aquí siempre estuvo Dios, siempre estuvo Dios. Yo no me di cuenta, somos nosotros los que nos cuesta darnos cuenta cuando Dios está ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo maravilloso de este capítulo, que nos enseña de cómo Dios actúa más allá de lo que yo pensé. Yo pensé que estaba viviendo una derrota, pero Dios estaba actuando ahí en los secretos. Amén. Así que a confiar, Dios está actuando ahí en los secretos, donde usted no lo ve. Usted puede decir, Señor, estoy viviendo una derrota. No, Dios está actuando. Y esto no se trata de esas palabras que dan ahí en esta iglesia como hiper fe, no, sino es la verdad que encontramos en la Escritura. No es que al hermano Aliro se le ocurrió y tuvo esta revelación, no, usted encuentra eso. Israel pensó que estaba perdiendo, pero veíamos que Dios está ganando la batalla, está peleando por ello y está venciendo. ¿Entiendes? Entonces le animo a seguir confiando en Dios. No sé lo que cada uno de nosotros esté pasando, pero le animo a confiar en Dios. Amén. ¿Aprendemos algo más hoy, más, sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Me infundirán aliento cuando está en el Salmo 23. Hay un video que enseña la diferencia entre la vara y el callado. Porque una es para cuando la que tiene la curvita. Esa es la vara, si no me equivoco, la que tiene la curva. Y es cuando cuando queda atrapado y la tiene que sacar. Y la otra es para administrar la disciplina. ¿Entiendes? La disciplina. Ese es callado para que se quede callado, claro. Le aplica la disciplina. Pero, y cabot, ese era el nombre gracias, hermana. Ese era el nombre del niñito que nació, que significa la gloria de Dios nos ha abandonado. ¿Amén? Entonces, el pastor hacía mención a ese texto que hay en la historia de Sansón, cuando él nunca se dio cuenta de que Dios, el Espíritu de Dios, ya no estaba con él. ¿Entiendes? Entonces, nos tomamos ánimo hoy día a decir, Dios está actuando. A pesar de que, y esa alabanza lo dice, yo siempre que leía este texto me acordaba de esa alabanza, aunque no te vea, yo sé que tú estás obrando, Señor. Él tiene el control, Él está en su trono. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, gracias por este capítulo, Señor, que a pesar de que aquí no vemos al pueblo, Señor, actuando, pero sí te vemos actuando a ti, Señor, y de una manera maravillosa, Señor, cómo demuestras tu poder, cómo derribaste los ídolos paganos, Señor, que ellos tanto idolatraban, Dios mío, y más aún les demostraste, Señor, cómo todo dependía de ti, Señor. Tuvieron que entender